a la teoría de la relatividad. Ya después ustedes van a continuar con Adrián a ver cosas más avanzadas y más interesantes. Pero hoy vamos a tratar de llegar a un punto donde vamos a entender a qué se refiere la idea de relatividad general, por qué el nombre general, ¿ok? Y vamos a hacer un par de observaciones cruciales que van a ser muy importantes cuando ustedes desarrollen toda la maquinaria necesaria para estudiar espacio y tiempo curvos. Y ya después ustedes como que irán a estudiar soluciones particulares como soluciones cosmológicas o hoyos negros, etcétera. Pero hoy vamos a tratar de ver el paso, creo que es el paso inicial para entender relatividad general. Voy a tomar una postura un poco idiosincrática, no sé si es exactamente como lo hacen en los libros, pero bueno, vamos a arriesgar. Lo primero que voy a hacer nada más es que hay una cosa que quedó pendiente la vez pasada y que quedó pendiente la vez pasada y solo quiero terminar ese comentario. Y si recuerdan lo que habíamos hecho la vez anterior, es que habíamos tomado primero una partícula libre, ¿ok? Y esa partícula libre habíamos visto que la acción resultaba ser menos mc multiplicado por simplemente la longitud de su historia, ¿okay? La longitud espacio-temporal de su historia. Y la forma como llegamos a esta conclusión en buena medida fue que sabemos que este objeto es un objeto que es invariante de Lorentz, ¿verdad? Entonces, teníamos en la que simplemente teníamos, si agarrábamos una partícula masiva, sabíamos que la partícula masiva debía viajar adentro de esta cosa que se llama cono de luz, ¿ok? Debía viajar aquí adentro. Y nosotros lo que teníamos que hacer era extremizar, usando el principio de Hamilton, extremizar la longitud, y con eso podíamos encontrar cuál era la ecuación de movimiento de una partícula libre, ¿ok? Después lo que hicimos es que nos dimos cuenta que teníamos, ya que es una teoría, la relatividad especial, que emerge, voy a prender la luz, que emerge de manera natural a partir de la electrodinámica de Maxwell, sabíamos que de alguna manera debía acoplarse de una manera razonable y sencilla a la teoría de Maxwell, y lo que hacíamos era agregar carga. ¿Okay? Y nos dimos cuenta que la acción, vamos a ponerlo partícula electromagnetismo, era simplemente, espero no equivocarme aquí con las constantes, nuevamente una integral sobre la trayectoria de la cosa, básicamente de la cosa más sencilla que podíamos escribir, el invariante de Lorentz más sencillo que podíamos escribir, que era la conexión a mu contraída con el diferencial de trayectoria. ¿Okay? Y con estas dos cosas, si agregamos estas dos cosas, teníamos partícula en un campo electromagnético. Sin embargo, aquí en este tratamiento, lo que habíamos visto era que el A era algo que estaba dado. No estábamos diciendo de dónde provenía este A. Y para decir de dónde proviene el A, lo que tenemos que hacer es escribir la acción para la teoría electromagnética. Y lo que habíamos visto es que esa acción era una cosa, una constante aquí, que creo que es 4,0. ¿Okay? Es una integral, pero ahora es una integral en 4 dimensiones. ¿Okay? Es una integral sobre el espacio y el tiempo de el cuadrado contraído de manera correcta del tensor de Faraday. ¿Okay? Y a esto le podíamos acoplarle una corriente. ¿Okay? Una 4 corriente. ¿Okay? Y lo que habíamos mostrado es que si ustedes consideran la variación de este lagrangiano, o de esta acción, lo que iban a obtener eran las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas. ¿Okay?
0, jota nu. ¿Ok? Entonces, estas le salían de esta variación y las otras ecuaciones de Maxwell aparecían simplemente por definición, porque este objeto era la derivada antisimétrica del campo vectorial, entonces las otras identidades seguían como consecuencia de eso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos básicamente todo lo que se sabe de relatividad especial, bueno, no de relatividad especial, perdón, de teoría electromagnética escrito de una manera relativista. Ahora, yo les había dicho que la ecuación de movimiento de este objeto era algo que es familiar para ustedes. Voy a demostrar esto antes de comenzar la lección de hoy. ¿Okay? Entonces, en la clase anterior mostramos que esta variación, la variación de estos dos que están aquí, si ven sus notas, resultaba hacer m, la masa de reposo, por la derivada de x mu con respecto a ¿cómo se llama? El tiempo propio, ¿ok? Y esto era igual a Q multiplicado por F mu nu de X nu de tau, ¿verdad? Por lo que encontramos la clase anterior, y yo les había dicho que esto era algo que debía ser familiar. Y para eso tenemos que recordar un par de cosas, nada más, y es que F 0, I no era nada más que el campo eléctrico dividido sobre la velocidad de la luz, y F y J es epsilon y JK, BK, es el campo magnético escrito de esta manera, utilizando el tensor de Levy-Chivili. ¿Okay? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir esto. Vamos a escribir la iésima coordenada de esto, y esto es lo que van a reconocer. Poner mu simplemente las espaciales, y esto lo pueden escribir como d cuadrado xi de tau al cuadrado. Y lo que voy a hacer es que voy a bajar este índice de aquí, ¿ok? Voy a bajar este índice de aquí, solo por conveniencia, vamos a poner aquí lambda, y vamos a recordar que hay que mantener un eta aquí, ¿ok? Esto solo es, si se dan cuenta es lo mismo, es solo para poder usar estas fórmulas tal y como están. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Es igual a Q, F, H, ¿no? Pues, F, perdón, estoy hablando. Ok, perdón. Entonces, es I, va a ser I, aquí va a ser I porque es diagonal, entonces quiere decir que esto es I, nu, ¿verdad? Esto va sumado aquí. Perdonen que me distrajo un segundo. Ok, esto va a ser esta cosa. Y ahora esto aquí está sumado, pueden separar esta suma en F y 0 de X0 de T, de tau, perdón, más Q, F y J de X, J de tau. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a hacer es que si se dan cuenta, aquí lo que pasó es que nuestra eta va a ser siempre con cosas espaciales aquí, entonces realmente el signo no importa, ¿no? ¿Okay? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a deshacernos del t y vamos a ir a un tiempo particular, ¿ok? Entonces vamos a escribir algo como dt de tau, es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos dt de tau y tenemos una c, tenemos otra c que viene de aquí cuando escribamos el campo eléctrico, así que la c se va a ir de ese término que está ahí. ¿Ok? Y luego aquí tenemos el campo magnético, dx de tau, pero vamos a hacer dx de t, dt de tau, así que podemos tener el de tau y vamos a hacer lo mismo en este otro lado. ¿Ok? Entonces, al final lo que van a obtener, y vamos a escribir esto como el momentum, m por la velocidad, vamos a tener dp y dt, ¿ok? Es igual a q multiplicado por qué cosa, esto les va a dar el campo eléctrico nada más. Nótese que aquí tengo un índice arriba y uno abajo, pero aquí no hay problema porque estoy en la zona puramente espacial.
Entonces, subir y bajar índices es simplemente hecho con la delta, así que no pasa nada. ¿Okay? Si quieren lo ponen arriba, si quieren lo ponen abajo, para ustedes. Más epsilon y jk bk multiplicado por la velocidad. ¿Okay? Le vamos a poner bj. Y esto inmediatamente ustedes lo reconocen como la fuerza de Lorentz. ¿Verdad? La fuerza de Lorentz era que ustedes tienen una carga, multiplica el campo eléctrico y de ahí tienen B cruz B. ¿Okay? Probablemente con un signo menos ahí, depende, no me acuerdo, un signo más o menos. ¿Ok? Pero es la fuerza de Lorentz que ustedes ya conocían bien desde antes. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver. Esta era la parte que quería terminar. Yo creo que aquí sabemos básicamente todo lo que necesitamos saber de relatividad especial. Sabemos sobre contracciones de Lorentz, quiero que se recuerden de eso, dilataciones temporales, electromagnetismo, partículas en campos electromagnéticos. Y ahora vamos a tratar de acercarnos al problema que realmente le interesaba a Einstein después de descubrir esto. ¿Okay? Y lo voy a aproximar más o menos como creo que Einstein lo aproximó en su momento. ¿Okay? Porque recuérdense que Einstein no sabía sobre geometría diferencial. Después nosotros sabemos, y Einstein lo supo después de un tiempo, que el lenguaje adecuado para hablar de relatividad general es el lenguaje de geometría riemanniana. Pero Einstein lo descubrió de una manera muy, muy física. ¿Okay? No fue simplemente, dijo, agarremos estas variedades diferenciables y hagamos algo con ellas. No, fue algo que ocurrió pensando en una pregunta muy, muy física. ¿Okay? Y eso es lo que voy a tratar de transmitirles hoy. Entonces, para eso vamos a ir nuevamente al punto crucial de toda la teoría, que es simetría. ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar a decir un par de cosas, de generalidades acerca de simetrías. Y la primera es que las simetrías que nos interesa estudiar, sobre todo en este curso, son simetrías que son simetrías continuas. Y eso quiere decir que son simetrías que ustedes pueden hacerlas tan pequeñas o tan grandes como ustedes quieran. ¿Okay? Y el ejemplo canónico, tal vez el más sencillo, el primero que aprendemos, son las rotaciones. Un grupo de rotaciones, como platicamos hace algunas clases, es un grupo que puede ser escrito en términos de matrices, que lo que hacen es esto. La matriz transpuesta multiplicando la identidad, poniendo de manera muy explícita, por eso es igual a la identidad. Eso es esa es una rotación. ¿Eh? Todas las rotaciones son estas y este grupo se llama el grupo O, digamos, OD, donde D es el número de dimensiones que están rotando. El tamaño de la matriz está haciendo una matriz de D por D. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es contar la dimensión de este grupo. ¿Cuál será la dimensión de este grupo? Entonces, vamos a ver. Comenzamos con una matriz de D por D. Entonces, comenzamos con D por D. ¿Okay? Tenemos un montón de entradas. Entonces, en principio podríamos llenar la matriz. Digamos que la hacemos en 3 dimensiones. Podemos llenar esta matriz con lo que querramos. ¿Okay? Pero ahora sabemos que esta matriz esta matriz no puede tener cualquier valor. Tiene que tener valores que satisfacen estas ecuaciones. Entonces, a primera vista, parece que tenemos que sustraer ¿cuántas ecuaciones? Tenemos que sustraer un montón de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos que sustraer todas las ecuaciones que vamos haciendo número por número, ¿ok? Pero hay una característica interesante de esto, y es que las ecuaciones, si ustedes ven el lado izquierdo, si ustedes le sacan la transpuesta al lado izquierdo, se queda igual, ¿verdad? La O se pasa para acá, la transponen, la otra O pasa para acá, la transponen, se cancela, y la identidad es simétrica. Entonces quiere decir que en realidad aquí ustedes tienen menos ecuaciones de las que parecería a primera vista. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo para el grupo en 4 dimensiones, solo 4 dimensiones, para tener un caso concreto. Y lo que van a encontrar ustedes es que en realidad ustedes tienen, en lugar de d al cuadrado, en lugar de d al cuadrado entradas, ustedes tienen d por d menos 1 de 2. ¿Ok? Esa es la manera en que yo haría el conteo. ¿Okay? Espero que esté claro. Ahora,
Para cualquier grupo lo que van a hacer es lo mismo. Van a decir, ok, es un grupo matricial, las entradas de la matriz parecen arbitrarias, pero después tengo una restricción sobre el tipo de matrices que puedo escoger y eso me va a dar algunas ecuaciones, ¿ok? Y esas ecuaciones van a ser, esperemos, ¿verdad? Que sean menos que el número de entradas que tengan, que no esté sobredeterminado. Y lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que sustraer esas ecuaciones todas las otras ecuaciones extra, ¿ok? Todas las condiciones impuestas por este de aquí. Ok, ahora, este no es el grupo en el que estamos interesados nosotros. ¿Ok? El grupo A, no, vamos a poner aquí 4 por 3 es 12 sobre 2 es 6. Ok, muy bien. Y en tres dimensiones es 3 por 2 6 sobre 2 3. En tres dimensiones tenemos 3 por 2 es 6 sobre 2 es 3. Y esos son precisamente los tres ángulos del euleriano. Ahora, nosotros estábamos estudiando un grupo más interesante, que era el grupo de Lorentz. Bueno, no sé si más interesante, pero un grupo un poquito diferente, que era el grupo de Lorentz, que es un grupo que se puede escribir de una forma muy similar. Y la única diferencia es que el grupo de Lorentz son matrices que tienen esta propiedad. ¿Ok? Lambda. Se dan cuenta que el conteo es exactamente igual, no hay ninguna diferencia, y eso quiere decir que la dimensión del grupo de Lorentz es nuevamente d por d menos 1 sobre 2. ¿Ok? Y ahora veamos el grupo de Lorentz que nos interesa a nosotros en cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones, una de tiempo, tres de espacio, y vamos a ver, 4 por 3 es 12 sobre 2 son 6. 6 dimensiones. El grupo tiene 6 generadores, así como se dice. ¿Será que está bien eso? Bueno, a mí me parecería que sí, porque tenemos 3 rotaciones, ¿se recuerdan? ¿Ok? Que son las rotaciones usuales que habíamos visto en el otro grupo, que era la parte O3. Y tenemos además 3 boosts, que estas son como esas 3 rotaciones hiperbólicas. ¿Ok? Entonces son precisamente los 6 miembros del grupo de Lorentz. El grupo de Lorentz generalmente se escribe como RO31. ¿Okay? Quiere decir que preserva una matriz que tiene 3 componentes positivas y una negativa. En general, es decir, a veces van a tener matrices que tienen más eigenvalores negativos que esta. Pueden encontrar grupos que se escriben como P como Q, y esto quiere decir que esto tiene P positivos, o sea, la matriz que preserva tiene P eigenvalores positivos y Q eigenvalores negativos. Y no crean que esto no ocurre en física. El grupo O3,2 es el grupo conforme en 4 dimensiones. ¿Okay? Son isomorfos. Entonces son grupos que realmente ocurren. ¿Okay? Ahora bien, lo que quiero mostrar ahora, digamos, uno de los objetivos que quiero mostrar para empezar con esto, es que el grupo de Lorentz, con una cosa que vamos a agregar ahorita, es el grupo más grande que obedece esta condición. ¿Okay? Estamos diciendo, aquí tenemos que esta es una condición necesaria. A ver, pues no quiero usar necesario suficiente porque siempre se me cruza. Lo que quiero decir es lo siguiente. Ustedes saben que el grupo de Lorentz son matrices que obedecen a esta cosa. Ahora lo que yo les quiero mostrar es que es el grupo más grande que obedece esto. Entonces, si una matriz hace esto, es una matriz dentro del grupo de Lorentz. ¿Ok? Eso es lo que vamos a mostrar. Y esto es súper importante. ¿Okay? Este hecho es realmente importante. Entonces, vamos. Este es el primer paso hacia entender relatividad general. Vamos. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Solo déjenme agregar una pequeña cosa que no está clara. Vamos a escribir esto aquí. Entonces, tenemos que realmente la simetría general de la teoría de la relatividad especial es esta cosa, ¿ok?
estas transformaciones de Lorentz, más traslaciones, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en la teoría todo tiene derivadas, entonces estas traslaciones se van a caer, se van a desaparecer del cálculo, y este grupo completo se llama el grupo de Poincaré. ¿Okay? Y el grupo de Poincaré obviamente preserva la distancia de Lorentz, ¿verdad? La distancia en el espacio Minkowski. Espero que esto sea obvio para todos. Si ustedes están calculando este objeto y le aplican una transformación de este tipo, siempre va a ser invariante, ¿verdad? Y este es el objeto que importa. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver. Grupo de Poincaré. Pero ahora vamos a tratar de hacer otra cosa. Vamos a decir que en lugar de cambiar mis coordenadas de esta manera tan simple y lineal, vamos a hacer un cambio de coordenadas arbitrario. Voy a mandar mi coordenada x mu hacia una coordenada que ahora va a llamarse x tilde mu, la función de x. Y esto es una función de x arbitraria, casi arbitraria de todo. ¿Ok? Nótese que aquí lo que estoy haciendo, esto es una función en particular del x que simplemente lo multiplica por una matriz y le agrega un vector constante. Ahora esto quiero que sea una función arbitraria, excepto un par de cosas. Quiero que sea obviamente una función suave, por si alguien me va a salir con esas preguntas, una función suave, infinitamente diferenciable. Y también quiero que sea invertible. ¿Ok? Quiero poder invertir esta función. Nótese que esta es una función de Rn en Rn, bueno, de R4 en R4, y quiero que sea invertible. Lo que quiere decir es que quiero que el jacobiano de esta función sea, que la matriz jacobiana tenga determinante no vanishing, no cero, que es diferente de cero. ¿Okay? Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se transforma la eta cuando yo hago una de estas transformaciones. ¿Ok? Voy a borrar esto, disculpen, nunca tengo mucho espacio. Entonces, la manera de saber cómo se transforma la eta es lo siguiente. Ustedes meten aquí x tilde, hacen regla de la cadena y luego ponen todo junto con la eta. Entonces, lo que les sale es que eta. Esto hay que tener mucho cuidado. Los índices siempre son un poco relajados. Espero no confundirme. Pero espero no confundirme. ¿Okay? Entonces, esto es de rho de x. Y vamos a llamar a estas lambda, rho, mu, nu. ¿Ok? Pueden ver que así es que se transforma. Simplemente lo que estoy haciendo aquí es que agarro esta x y la sustituyo por una x tilde. Y ahora hago regla de la cadena. Entonces va a salir dx mu en dx tilde mu, perdón, en dx sin la mu. Entonces acá. Y este me va a hacer lo mismo. Dx tilde sobre dx. Y esta va a ser mi nueva eta. Mi nuevo objeto enfrente del diferencial. Y ahora lo que quiero es que esto sea igual a eta nu. Y la pregunta es, ¿qué funciones x tilde obedecen esta condición? Esto se llama, lo van a aprender un poquito después, cómo se llaman estas, y este es un ejemplo particular de lo que se llaman ecuaciones de Killing. Killing era un señor. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de buscar quiénes son las X que hacen esto. Entonces, el truco, voy a necesitar algo de espacio y por favor un poco de paciencia porque vamos a jugar con los símbolos. Este truco es bonito, es muy útil y quiero que traten de poner atención porque si en algún momento trabajan en problemas más complicados de este tipo, el truco siempre es el mismo. ¿Ok? Pues traten de aprender. Entonces vamos a ver. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar esa condición que escribí y le vamos a pegar con otra derivada. Vamos a dar una derivada extra, de manera que nos quede eta lambda rho, ¿okay? Y le vamos a pegar con d epsilon.
Entonces vamos a tener, y lo voy a escribir todo abierto, disculpen, porque creo que es la manera correcta. Aunque sea aburrido, hay que hacerlo completo. Tenemos dx tilde, lambda, dx epsilon, es x epsilon. Le pegué con una dx de epsilon a todo. Aquí tengo dx mu, dx tilde rho, dx mu, más eta, no, el eta lo vamos a poner, ¿me interesa? ¿Okay? Más eta, sí. Espérenme un segundo. Sí. Ok, ahora la derivada le pega al segundo, ¿verdad? Es perdón. Dx, perdón, dx lambda, dx epsilon, perdón, dx mu, dx tilde, disculpen, esto siempre es horrible, dx epsilon, dx mu. ¿Ok? Perdón. Es simplemente la derivada le va a pegar a las dos cosas. ¿Ok? Y ahora lo que van a hacer, por favor, confíen un poco en mí, en lo que voy a escribir ahorita. Lo que van a hacer es que van a agregarle. Y esto, perdón, y esto era igual a la derivada de eta, ¿verdad? Y esto es cero. Entonces, esta cantidad es igual a cero. ¿Ok? Esta cantidad es igual. Pero ahora lo que vamos a hacer es un truco que se ve muy tonto y sucio, pero realmente es un excelente truco. Y es que le vamos a sumar, espero no confundirme aquí, le vamos a sumar cambiando gamma y epsilon. Nótese que si yo aquí le cambio el nombre a cualquier par de índices, sigue siendo cero. Así que puedo agregarle una copia de esto con los índices ordenados de una manera diferente. ¿Okay? No voy a copiar todo esto, pero le voy a sumar lo que tiene estos cambiados y le voy a restar el que tiene cambiados delta, no me equivoque, delta con epsilon. Vamos a cambiar delta con epsilon, pero yo no le puse delta nada aquí. Dame un segundo. Y es que le cambié los nombres a todo aquí, muchachos, perdón. Dame un segundo. Va a ser epsilon con mu. Epsilon con mu, perdón. Ver epsilon con mu y vamos a cambiar nu con epsilon, perdón. Le había puesto nombres diferentes en las ramas. ¿Okay? Entonces van a ver que si ustedes escriben esto, ¿okay? Van a ver que muchos de estos términos se van a cancelar. ¿Okay? Parece que no hice nada impresionante, pero por ejemplo, este término se va a cancelar. Porque es simétrico, es muy epsilon, se va a cancelar, este va a cancelar otros términos. Y al final lo que van a encontrar es una ecuación bastante sencilla. Van a encontrar simplemente que esto es igual a eta alfa beta. Entonces aquí voy a cambiar los nombres a los nombres que tenía originalmente. ¿Okay? Al final son variables mudas todo. ¿Okay? Multiplicado por la derivada de x. ¿Okay? Entonces el truco es que simplemente vamos a tratar de reducir esto a un solo término. ¿Okay? Entonces tienen que manipular de tal manera que a ustedes les quede que toda esta cosa se reduce a un solo término y sigue siendo igual a cero. ¿Ok? Súper sencilla manipulación, solo hay que tener cuidado con los nombres de los signos. Y ahora lo que pasa es que podemos usar nuestras hipótesis. Nuestra primera hipótesis, bueno, ni siquiera es una hipótesis, nosotros sabemos que esta matriz es invertible. Y la otra, la que sí era una hipótesis, es que habíamos dicho que la función, sin cambio de coordenadas, tenía que ser invertible, y esta es la jacobiana. La matriz jacobiana quiere decir que esto también es invertible. ¿Verdad? Entonces tenemos producto de dos invertibles, podemos girar, y eso lo que quiere decir es que
esta segunda derivada es igual a 0. Segunda derivada es igual a 0. Y esto quiere decir que x tilde es una función lineal de las coordenadas originales. ¿Okay? Esa es nuestra conclusión. Espero que esté claro. ¿Okay? Entonces, quiere decir que x tilde, mu, vamos a ponerle, es igual a una matriz R mu nu, x nu, más una constante. Estos dos objetos son constantes de integración. ¿Ok? Constante de integración, constante de integración. Pero ahora lo que queremos hacer es restringir esta constante de integración, metiendo esto de nuevo en nuestra condición nuestra condición original, de que las jacobianas cuando multiplicaban a eta, dejaban eta quieta, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos eta nu derivada de x tilde mu de x lambda, era nuestra condición original, ¿verdad? De x rho era igual a eta lambda rho, ¿verdad? Y ahora, si ustedes le sacan la derivada a este objeto de acá, lo que les va a salir es r, ¿verdad? Entonces les va a salir r mu lambda, r mu rho, eta mu nu, igual a eta lambda rho. ¿Y esto qué es? Una transformada de Lorentz. Entonces lo que acabamos de mostrar es que las transformaciones más generales, transformaciones invertibles más generales que preservan la métrica de Minkowski son las transformaciones de Lorentz. Es el grupo de Poincaré. Denme un segundito, disculpe. Okay. Okay. Ahora bien. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ahora, sí, quería mencionarles una cosa pequeña. Hay un problema que me parece interesante y me gustaría que lo pensaran un poco. Es, ¿qué pasa si yo le pido, en lugar de pedir que mi transformación deje invariante eta, le puedo pedir que haga algo muy interesante, que me mantenga la eta casi invariante? No voy a escribir índices, ¿ok? Solo voy a escribir que me mantenga la eta casi invariante, pero me permita un factor de escala. ¿Okay? Entonces, no es exactamente invariante, pero casi. Y esto lo que va a hacer es preservar ángulos. ¿Okay? Preserva los ángulos. Y esto se llama una transformación conforme. Y nuevamente, haciendo trucos similares a los que encontramos ahí, ustedes pueden encontrar qué tipo de transformaciones generan el grupo conforme. Y este es un ejercicio muy bonito. Me recomendaría hacer algún día. ¿Okay? Y lo que descubren es algo muy interesante. Lo que van a descubrir es que en 4 dimensiones, el grupo conforme en 4 dimensiones va a ser básicamente O 3,2. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ok. Entonces, primera cosa que les quiero decir es que inmediatamente cuando ustedes hacen una pequeña modificación a la función que sale del otro lado, ustedes se dan cuenta que el grupo cambia. Hay un cambio en la estructura de simetrías que preservan este tipo de métodos. Entonces, básicamente Einstein, lo que decía, la idea que lo guiaba era la siguiente. Nosotros nos dimos cuenta que las transformaciones de Lorentz son las transformaciones más generales que me preservan la eta. ¿Pero qué son transformaciones de Lorentz? Transformaciones de Lorentz son cosas que son rotaciones o boosts. Y un boost no es nada más que como un observador que se mueve a velocidad constante ve
el estado original, ¿no? Entonces quiere decir que son transformaciones que se llaman transformaciones inerciales. Entonces una de las preguntas que Einstein se estaba haciendo es, ¿qué pasa si yo quiero deshacerme totalmente de la arbitrariedad de los sistemas de coordenadas? Incluso si me estoy moviendo en un marco de referencia que es no inercial. Yo quisiera poder hacer cambios de coordenadas mucho más generales, ¿ok? Porque me gustaría que mi física fuera invariante de las coordenadas que yo estoy utilizando para describirlo. Una observación muy profunda y aparentemente muy sencilla. Y lo que se da cuenta Einstein es que hay un problema, no un problema, pero hay una limitación enorme que tenemos. Y es que mientras sigamos usando eta para medir distancias espaciotemporales, nunca vamos a poder agrandar el tipo de transformaciones que usamos. Porque como acabamos de mostrar, no podemos irnos más allá del grupo conforme. Entonces Einstein propone la siguiente idea. Lo que tenemos que hacer es ir a generalizar un poquito esta eta. Y Einstein tiene algunas pistas de... A ver, Einstein obviamente es un tipo muy inteligente. Y tenía una serie de pistas para seguir su nariz por donde vamos a hacerlo, pero lo más importante que vemos aquí es que queremos generalizar estas transformaciones. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a proponer que nosotros tenemos un espacio que ahora para todo fin práctico se sigue viendo como R4, ¿okay? Se sigue viendo como un espacio, se ve como un espacio Minkowski, ¿okay? No vamos a decir mucho de este espacio por el momento, un espacio que tiene espacio y tiempo, ¿okay? Y le vamos a poner a este espacio una forma diferente de medir distancia, ¿okay? Nosotros estábamos midiendo distancia usando el siguiente truco, hacíamos eta mu nu dx. Pero Einstein dice ahora, permitamos que esta eta, en lugar de ser una constante, sea una función. Vamos a promover. Nótese que no estoy diciendo nada de variedades, o geometría diferencial, o nada en este momento. Simplemente quiero promover la eta a una función que mu nu, que depende de las coordenadas, de x y de t. Eso es lo único que estoy haciendo en este momento. ¿Okay? Y ahora, lo que Einstein aprende después de personas como Marcel Grossman es que básicamente hacer este tipo de transformaciones, medir de esta manera, está relacionado con la idea de tener un espacio que es curvo, que hay un espacio que tiene curvatura. ¿Okay? Entonces, una de las pistas importantes para pensar que hay alguna fuerza, como vimos, el electromagnetismo es una fuerza que realiza de manera muy conveniente el grupo de Lorentz. Él estaba buscando una fuerza que realizara de manera muy conveniente este tipo de nuevas transformaciones que él tenía. Y Einstein tenía un candidato muy obvio, no muy obvio, pero un candidato muy fuerte, que era la gravedad. ¿Okay? Y tener que la gravedad es una propiedad del espacio y del tiempo es una cosa muy buena porque es consistente con el principio de equivalencia. ¿Okay? Porque todas las cosas caen a la misma velocidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de ver qué ocurre cuando nosotros utilizamos una métrica general. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué les quería decir. Ok. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un espacio, y este es un espacio loco, con cierta curvatura, y en este espacio vamos a agarrar una vecindad de un punto, ¿ok? Vamos a agarrar un punto P, y en la vecindad de ese punto vamos a tratar de simplificar vamos a tratar de simplificar este objeto que está aquí, esta función, ¿ok? Y lo que les quiero decir es que esta función siempre, y lo vamos a mostrar ahorita, la pueden escribir localmente de esta manera. Eta mu nu más 0. ¿Okay? Pueden hacer una serie de Taylor donde localmente se ve como eta mu nu y la primera derivada es igual a 0 cerca de ese punto. ¿Okay? Entonces, básicamente, para los que saben un poquito de geometría diferencial, es básicamente que estoy agarrando localmente y estoy como aplanando localmente mi variedad. Sin embargo, lo que vamos a mostrar es que esto no pueden continuarlo haciendo. Inmediatamente a segundo orden les va a aparecer un objeto
que no pueden poner igual a 0 arbitrariamente. ¿Okay? Y esto va a ser muy importante. Eso es una de las cosas que tenemos habilitado. ¿Qué más les iba a decir? Algunas propiedades que le quiero pedir a mi métrica. ¿Okay? Se llama métrica, lo voy a estar haciendo métrica. Es una función que tiene, obviamente, tiene dos índices. Y le voy a pedir que sea en todos lados, que tenga determinante diferente de 0. ¿Okay? No quiero que mi métrica no sea invertible. De hecho, la inversa la voy a escribir con los índices arriba. ¿Okay? Entonces, si yo escribo esto que está aquí, tiene que ser igual a delta mu lambda. ¿Okay? Entonces, una matriz invertible. Y además le voy a pedir otra característica que es un poquito más sutil, pero es muy importante. Le voy a pedir que tenga signatura menos, más. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Voy a pedir que, imagínense, esta es una métrica, esta es una matriz que depende en la posición y tiempo. En cada punto es una matriz explícitamente, una matriz con números. ¿Okay? 1, 3, 4, 8, lo que sea. ¿Okay? Perdón, esto es una tontería. 3, 4, ¿Okay? Voy a pedir que tenga ciertos números y lo que le voy a pedir es que si yo le saco los eigenvalores a esa matriz, los eigenvalores tengan signos negativo, positivo, positivo. ¿Okay? Eso quiere decir que la asignatura sea menos, más. ¿Okay? Y esto es porque esto es una propiedad. Tener signatura de este tipo es una propiedad que se preserva ante cambios de coordenadas. Eso es importante. Y le voy a pedir otra cosa importante que no escribí ahorita y es que sea simétrico. Y quiero que sea simétrica porque básicamente estoy definiendo mi noción de... Bueno, si tiene un pedazo que no es simétrico, lo podemos olvidar, pero simplemente estoy calculando distancias infinitesimales con él. Espero que esté claro que esto es algo que puedo hacer. En el momento no estoy usando para nada la estructura de variedad. Esto es algo que ustedes pueden definir sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a tratar de mostrar que esto es posible. ¿Okay? Vamos a tratar de aplanar esto y vamos a usar una que creo que va a ser útil de ahora en adelante cuando escriba derivadas como, por ejemplo, la derivada con respecto a lambda de g mu nu. Solo para simplificar, no siempre lo voy a hacer, pero a veces la voy a escribir como g mu nu, coma lambda. ¿Okay? Solo porque por si se pone muy pesada la cuenta. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pedir, recordemos nuestra condición súper importante, lo que queremos estudiar es qué pasa cuando ustedes transforman su G. ¿Okay? Entonces ustedes tienen G tilde, X tilde, ¿okay? Quieren que esto sea igual, perdón, va a transformar como G tilde, que, no voy a poner los índices, disculpen, que X, de X tilde, de X tilde. Así es como se transforma, ¿verdad? Y esto se transforma exactamente igual que eta, porque es por el mismo truco que les decía antes. Ustedes simplemente transforman esto, regla de la cadena, lo ponen todo junto, y esto es lo que les define cómo se ve la G en el otro sistema de coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente en este momento, vamos a pararnos en un punto en el espacio-tiempo, en un evento, y vamos a tratar de mostrar que por lo menos en ese punto ustedes pueden convertir su métrica en 1, menos 1, 1, 1, 1. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a escribir un par de expansiones. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que nuestro punto es 0, solo para simplificar las cosas. Entonces, vamos a expandir G alfa beta. Vamos a escribir como G alfa beta evaluada en el punto 0 más G alfa beta derivada 0. Y ahora contraemos una serie de Taylor. Es una serie de Taylor en 4 dimensiones, pero no nada más que una simple serie de Taylor. Y voy a escribir uno más porque tal vez nos va a servir. Sí, nos va a servir. Vamos a escribir solo uno más. Que sigue es G alfa beta, lambda rho. Esto quiere decir que saqué la derivada con respecto a lambda derivada con respecto a rho.
¿Okay? X, lambda, X, rho, y esto continúa. ¿Okay? Y vamos a hacer lo mismo para X. Ahora vamos a expandir X. ¿Okay? Entonces, lo estoy escribiendo al revés. Entonces, que puedo escribir el X en términos del X tilde, solo porque es más fácil hacer la cuenta, pero sabemos que es una función invertible, así que no tenemos ningún problema. Entonces, X alfa va a ser igual, y esto le voy a dar nombres a los coeficientes. ¿Okay? Coeficientes son coeficientes libres, son cosas que yo no sé qué son, que son mis incógnitas. X tilde beta más un medio. Estos son nombres nada más, no. Un medio de L alfa, beta, gamma, X beta, X gamma, ¿ok? Y el último, lo vamos a necesitar para que ocurra algo interesante, va a ser M alfa, beta, gamma, delta, X beta, X gamma, X delta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Espero que esté claro y aquí todo. Entonces, nosotros estamos parados en un punto X mu igual a 0 y vamos a expandir nuestra métrica alrededor de ese punto. ¿Ok? Y sabemos que eso se puede expandir con una serie de técnicas. ¿Okay? Ahora, listo, está hecha esa expansión. Ahora lo que vamos a expandir es X en términos de X tilde. ¿Ok? Expandir X en términos de X tilde. Y estas cantidades son desconocidas. ¿Okay? Estas son las derivadas, obviamente, de X con respecto a X tilde evaluadas en 0. Pero les vamos a dar estos nombres y estas son las cosas que tenemos que encontrar. Lo que tenemos que encontrar es K, L y M de tal manera que la métrica transformada es precisamente la métrica de Minkowski más 0 a orden 1. ¿Okay? Luego vamos a ver qué pasa después. Entonces, veamos perdonen el desorden, esto se me ha desordenado un poco, pero vamos a tratar, voy a hacer lo mejor posible para mantener estas aquí escritas. ¿Okay? No quiero perderlas. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces vamos a empezar con el término 0. A orden 0, tienen que agarrar la regla de transformación esta, ¿verdad? La que acabo de borrar, que era G tilde igual a G de X tilde de X tilde. Vamos a agarrar esta regla de transformación y la vamos a escribir a orden 1. Queremos que esto sea igual a eta. A orden 0. Primer orden, ¿ok? Queremos que el primer orden sea esto. Queremos que esto sea el primer orden. Entonces ahora vamos a ver. Si yo le saco la derivada a X con respecto a X tilde, me va a dar K. Entonces esto va a decir que es K multiplicando a G tiene que ser igual a eta. ¿No? Vamos a escribirlo. La condición que obtenemos a orden 0 es que eta mu es igual a G alfa beta K alfa mu K beta mu. Espero que esté claro eso. Entonces, nos preguntamos inmediatamente, o Riemann se preguntó esto de hecho hace 200 años, se preguntó Riemann básicamente si este es un problema que podemos resolver, si existen Ks que obedecen esta condición. Y de hecho existen, ¿verdad? ¿Por qué? Esta es una matriz simétrica, ¿verdad? Una matriz simétrica y por lo tanto es diagonalizable. ¿Okay? Porque es una matriz normal, entonces quiere decir que es una matriz diagonalizable. Entonces quiere decir que ustedes pueden encontrar una transformación O ortogonal tal que O G. Nótese que esto es G alfa beta, vamos por aquí para que esté claro, es G alfa beta evaluada en 0. Esta es una matriz constante. Entonces pueden hacer O y esto es igual a una matriz delta que tiene ciertos eigenvalores. ¿Ok? Y estos eigenvalores, como ya lo habíamos hablado antes, van a ser eigenvalores de la forma lambda 2 al cuadrado, lambda 3 al cuadrado, ¿verdad? Porque les había dicho que la asignatura de los eigenvalores
era menos, más, más. ¿Okay? Y obviamente es real, ¿verdad? Es una matriz simétrica, los valores son reales. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Ahora nos falta multiplicar esto por una matriz diagonal. ¿Ok? Voy a tener que borrar esto, disculpen, es que no tengo más espacio. Vamos a multiplicar esto por una matriz diagonal, y vamos a llamar L, digamos, y es una matriz que simplemente hace eso. Menos 1 sobre lambda 0, 1 sobre lambda 1, bueno, ni siquiera necesitamos el menos, 1 sobre lambda 3. ¿Okay? Entonces quiere decir que si ustedes dicen que la matriz K es igual a L, L multiplicado por O, perdón, O multiplicado por L, bueno, creo que no importa. La matriz K es igual a O L, obedece. Pues listo, esto es bastante obvio al final. O sea, esto es álgebra lineal, pero es importante. Ahora sabemos que no importa qué métrica les dé yo, siempre y cuando sea una métrica razonable, ustedes en un punto dado la pueden escribir como la matriz Unicode. Esto quiere decir que punto por punto ustedes pueden tener un espacio Unicode, pero es punto por punto. Ahora necesitamos movernos un poquito hacia una vecindad. Y para movernos hacia una vecindad, lo que necesitamos es comenzar a considerar derivadas. ¿Okay? Entonces, estas se las voy a decir nada más cómo funciona porque es un poquito largo, ¿ok? Pero les voy a decir más o menos qué es lo que ocurre, ¿ok? Este es un cálculo, el siguiente cálculo quiero que lo hagan ustedes en su casa. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Vamos a ver qué cosas tenemos que poner juntos. Queremos ver término de orden 1. ¿Okay? Y para ver términos de orden 1, ustedes lo que van a necesitar es la primera derivada, ¿verdad? Van a necesitar L es un terrible nombre, disculpen. Pongámosle M así chistoso. ¿Okay? Vamos a tener, porque teníamos otro término que se llamaba L. ¿Okay? Entonces ahora lo que tienen que hacer para la siguiente es a orden 1 van a tener que coleccionar un montón de términos. Ahora van a tener G, ¿okay? Van a tener G alfa. Déjenme escribirlo nuevamente. Dx, dx tilde, dx, dx tilde. ¿Okay? Ahora, este tiene su propia expansión, ¿verdad? Entonces, pueden hacer, para agarrar el término de orden 1 en X, pueden agarrar orden 0 aquí, orden 1 acá, ¿verdad? Orden 0 aquí, orden 1 acá, orden 1 acá, orden 0 en esta. ¿Okay? Entonces, el orden 0 en estas va a darles caso, ¿verdad? Entonces van a tener, por ejemplo, el orden 1 de este de aquí multiplicado por las casas. Es el primer término. De ahí van a tener orden 0 en esta, que de hecho ya saben la solución, orden 0 en esta, perdón, orden 0 en esta que está aquí, multiplicado por el siguiente orden en esta, que sería la cosa que escribí como L, en lo que acabo de borrar, disculpe. Esta L que está aquí. ¿Okay? Listo, lo escribe. De ahí van a hacer de ahí hacen el siguiente. ¿Okay? Y aquí viene el punto clave que les quiero decir. Es que ustedes, si hacen este ejercicio y lo continúan, van a ver que de hecho se puede hacer. Se puede mostrar que la derivada de g es igual a 0 en este punto. Lo pueden mostrar. Y la manera en que ustedes pueden argumentar que se puede mostrar no es resolviéndolo, sino haciendo conteo de cuántas cosas necesitan restringir. Entonces, lo que van a hacer es un conteo. Nótese que esta va a ser una ecuación para L, ¿verdad? Una ecuación para L, porque nosotros ya sabemos K. En esta cosa van a aparecer L y K, ¿verdad? Entonces ahora hace una ecuación para L y L tiene, como pueden ver, L tenía 3 índices. ¿Okay? Y L era simétrica en esos índices. Y lo que pueden ver es que el lado derecho tiene el mismo número de incógnitas. Y eso, pues, dado que todo es invertible, quiere decir que ustedes pueden, de hecho, encontrar L. Pero la cosa interesante viene en el siguiente orden. ¿Ok? En el siguiente orden, ustedes van a encontrar una cosa súper interesante. ¿Okay? Por favor, hagan este. Es realmente sencillo. ¿Okay? No tiene mucho interés.
Pero entonces esto estaríamos tentados a decir, ah, bueno, entonces quiere decir que yo puedo aplanar todo. ¿Okay? Estaría tentado a decir que yo en una vecindad de un punto puedo aplanear mi espacio. ¿Okay? Estoy usando la palabra aplanar, que ya es un poco tendenciosa, pero es la mejor palabra que tengo para describir. Entonces, ahora viene el siguiente objeto, y el siguiente objeto va a ser de, estamos interesados en calcular de alfa, de beta, que mu, nu. Y aquí quiero que hagamos un argumento de conteo. Vamos a ver cuántas coordenadas, cuántos números independientes hay en este objeto. Entonces, si se dan cuenta, esto es simétrico en alfa beta y simétrico en mu nu. Entonces, esto quiere decir que esto tiene d, el número de dimensiones, multiplicado por d más 1 sobre 2. Ustedes saben que ese es el número de cosas que hay en una matriz simétrica, multiplicado por lo mismo. Es el número de cosas que yo quiero fijar. ¿Ok? Pero ahora lo que quiero que se den cuenta es que ahora solo me queda, si hago nuevamente mi expansión y empiezo a coleccionar los términos, ustedes se dan cuenta que el objeto que va a contener que tengo que fijar para resolver esta pregunta, o sea, quiero poner esto igual a 0, es un objeto que se ve así. ¿Verdad que sí? ¿Se recuerdan? El término que aparecía en la expansión de x, que tenía las x tilde, mu, x tilde, nu, x tilde, lambda. Era este término el que tenía que fijar. ¿Okay? Entonces, nuevamente repitiendo, para orden 0 tengo que resolver para acá. Para orden 1 tengo que resolver para L. Para orden 2 tengo que resolver para M. Entonces, observemos esta M que está aquí. ¿Cuántos números independientes hay en este objeto? Y ahí es donde vamos a ver que hay un problema, porque esto es simétrico en estos tres índices, ¿verdad? Porque yo aquí estos los puedo mover cambiar uno por el otro y no hay ningún problema, porque son la misma cosa. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que esto tiene de, una cantidad de simetrías que es, siempre no me recuerdo cómo pintar esto, porque es d cuadrado, sí, es perdón, es d cuadrado de más 1, sí, simétrico, ¿verdad? D más 2 sobre 3 factorial. ¿Okay? Okay, entonces, en esta variable, en esta incógnita, perdón, en realidad están incluidas d cuadrado, d más 1, d más 2, 3 factorial, mientras que de este lado tenemos d más 1 sobre 2. ¿Okay? Y entonces, aquí hay un problema. Estas dos cosas no se ven iguales, ¿verdad? No parece que yo tenga suficientes parámetros, no parece que yo tenga el mismo número de parámetros a fijar que ecuaciones a resolver. ¿Okay? Entonces vamos a ver un ejemplo. Agarremos 2, d igual a 2, por agarrar un ejemplo. D igual a 3, agarremos. Entonces tenemos 3 por 4, 12 sobre 2, 6 al cuadrado, 36. Y tenemos 9 por, sí, perdón, 9 por 4 por 5 sobre 6, sobre 3 factorial, sobre 2 por 3. Entonces, bueno, va a ser 3 por 2 por 5, creo. 3 por 2 por 5, que esto es 6 por 5, 30. 30, ¿ok? Espero haberlo contado bien. Pero si se dan cuenta, 30 y 36 son diferentes. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que yo no tengo suficientes cosas para fijar para resolver esta ecuación que está aquí. Y eso quiere decir, y ahorita solo lo voy a escribir, después van a entender profundamente qué es lo que quiere decir el objeto que voy a escribir. Esto lo que quiere decir es que cuando ustedes expanden su métrica alrededor del punto 0 que le llamamos nosotros ahora, ustedes la pueden escribir como G mu nu igual a eta mu nu, ¿listo? Más una cosa que no es 0,
Esto es lo único que les voy a decir por el momento. Es una cosa que pueden poner igual a 0 a veces, pero no siempre. Y esto quiere decir que eso es una propiedad intrínseca del lugar en donde están viviendo. Y este es un objeto que vamos a poner el nombre de cualquiera. Tiene que tener 2 índices libres, 2 índices contraídos. Y le vamos a poner un tercio aquí, que es solo un número. Y para los que hicieron un poquito de geometría diferencial, este objeto es muy famoso, se llama tensor de Riemann. Entonces, básicamente lo que el tensor de Riemann me está diciendo es que me está obstruyendo de aplanar la métrica. ¿Okay? Porque yo trato de ir a un sistema de coordenadas, trato de aplanar la métrica y esto me está diciendo, a segundo orden vas a empezar a tener problemas ya. ¿Okay? Y esto también tiene olor a aceleración. Siendo un segundo orden, tiene algo como de aceleración. Y esto es algo que van a estudiar muy bien durante el curso. Pero quería que vieran dónde aparece si ustedes están haciendo física muy sencilla. ¿Okay? Entonces, recapitulando, nosotros teníamos que el grupo de transformaciones que preservaban la métrica lo tratamos de generalizar. Ahora queremos cambios de coordenadas mucho más generales. Y cuando hacemos cambios de coordenadas mucho más generales, queríamos ver qué tan cerca estamos de eta. Vemos que inmediatamente hay una obstrucción. Quiere decir que nuestra teoría va a ser realmente diferente. Ahora bien, ahora quería decirles algo sobre tensores, porque realmente no he explicado mucho qué son los tensores. Los tensores, supongo que van a hacer un repaso matemático con Adrián. Para mí la idea del tensor, por lo menos en la manera en que estoy pensando, es algo muy sencillo. Son matrices que tienen funciones y que las queremos contraer con diferenciales o con derivados. Y queremos que esas contracciones sean cantidades invariantes. Básicamente es la idea. Cantidades, perdón, queremos que, lo voy a escribir y es más claro. Cosas que se transforman así. Como matrices o objetos con muchos índices, como A, mu, nu, rho, por ejemplo. Y este es un objeto que tiene índices libres, entonces tengo que tener cuidado cómo se transforma cuando yo cambio coordenadas, ¿verdad? Entonces, lo vimos con los vectores, por ejemplo. Ustedes se dieron cuenta que si yo les daba un vector, este vector se transformaba cuando yo hacía un cambio de coordenadas, cambiaba. La manera para mí de recordar más fácil cómo cambiarlo es la siguiente. Yo tengo porque siempre está esta historia si los índices están arriba o los índices están abajo. Yo voy a agarrar X y la voy a mandar a X. ¿Okay? Entonces, la manera que yo lo pienso es que si un objeto tiene un índice arriba, vamos a empezar con lo que tiene un índice abajo, quiere decir que yo lo puedo contraer con un dx mu, dx sigma, en este caso. Y esto se puede escribir como b sigma dx sigma. Ahora voy a cambiar al tilde, perdón. Cambio el tilde, de tilde de x mu de x no. Es como lo podemos escribir en el caso anterior. Y esto es cómo se transforma el vector. Entonces, el índice abajo se transforma de esta manera. Vamos a ver un índice arriba. El índice arriba, con el mismo b, ahora yo no lo puedo contraer con esta cosa, lo tengo que contraer con una cosa que tiene el índice abajo. Las cosas que naturalmente tienen el índice abajo son estas derivadas. Para sacar estas derivadas, nuevamente voy a usar regla de la cadena, pero ahora voy a tener que invertir. Porque yo sé que d de x, perdón, tilde, ¿no? Voy a escribir como dx de x tilde de x. ¿Verdad que sí? Simplemente regla de la cadena nuevamente, vamos por los índices. Nu, sigma, nu. Entonces, índice arriba se transforma de esta forma. Entonces no hay ningún misterio. Para mí esto de los tensores no hay ningún misterio. Simplemente son cosas que se transforman así. Y si ustedes tuvieran más índices, van a tener que contraer con más cosas. Entonces vamos a hacer solo un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un objeto con 2 índices. Este objeto lo van a contraer con mu. Van a contraerlo con 2 de estos diferenciales. Entonces cada uno de estos diferenciales va a producir, cuando hagamos regla de la cadena, va a producir un dx tilde de x
de x tilde de x. Y estos se van a contraer. Entonces así es como se transforman los tensores. ¿Sí? Entonces la métrica se va a transformar de esta forma, los campos vectoriales se van a transformar de esta forma, y estas se van a unoforma. Las unoformas se van a transformar así. ¿Okay? Ahora bien, hay muchas formas de agarrar tensores y hacer tensores nuevos. ¿Okay? Es uno de los juegos más importantes en esto. Y hay algunas de las más sencillas es contracción. Por ejemplo, si yo tengo un tensor con 3 índices, como ese que está ahí, y un tensor que tiene un índice, vamos a ponerlo así, por ejemplo, yo puedo contraerlos de esta manera. Puedo hacer B sigma, puedo subir el índice, puedo hacer B sigma a sigma nu rho. Y este es un nuevo tensor que tiene solamente 2 índices. Puedo hacer contracciones, una cosa que puedo hacer. Puedo hacer productos exteriores, puedo simplemente ponerlos juntos. ¿Sí? Puedo hacer esto. Puedo agarrar B sigma a mu rho. Y esto es un tensor con 4 índices. ¿Okay? Puedo hacer muchas combinaciones. El único problema que hay con los tensores, y esto es lo que es básicamente donde nos vamos a quedar, les voy a decir cuál es el problema, les voy a mostrar cómo en un caso lo podemos resolver y ya luego ustedes van a aprender cuán general es esa teoría. El único problema es cuando ustedes le sacan derivadas a las cosas. Entonces, si ustedes le quieren sacar la derivada, digamos, a un vector, ¿cómo hacer para vector? Ustedes le quieren sacar la derivada a un vector, a ustedes les encantaría que el vector siguiera siendo un vector. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir ser un vector? Ser un vector quiere decir que me transformo, vamos a poner el índice arriba, quiere decir que me transformo exactamente con el dx de x tilde. Perdón, de x sobre dx tilde. Quisiera poder factorizar esa transformación, pero quiero que noten que esto inmediatamente empieza a fallar. Entonces vamos a poner tildes solo para... pueden empezar sin tildes, obviamente. Pero pueden escribir así, ¿verdad? De x. Ok, esta es esta derivada, la pueden abrir de esa manera. Y también saben que el B se transforma así, ¿verdad? Ahorita voy a poner los símbolos. Luego pongamos lo esquemático y luego ponemos los símbolos. ¿Ok? Se va a transformar la derivada de esta forma y el B se va a transformar a su forma de transformarse, ¿ok? Su manera como se transforma usualmente. Entonces ahora vamos a poner los índices de manera correcta. Alfa, alfa, sigma, mu, lambda, lambda. A ver, ¿está bien? Vamos a ver si están bien. Índices libres tienen que ser mu y sigma. Mu está libre, sigma está libre. Estos están contraídos y estos están contraídos. Muy bien. Y ahora, inmediatamente pueden ver que esto no se transforma como un tensor. O sea, lo voy a hacer, pero inmediatamente ustedes esperarían que este es un tensor visualmente, ¿verdad? Parece un tensor con 2 índices. Nos encantaría que se transformara como un tensor de 2 índices. Perdón, dije que la derivada fuera un vector, quería decir, la derivada es un tensor. Okay. Entonces, vamos a coleccionar todas las cosas que nos salen. Vamos a ver de x tilde, de x tilde, de x, de b, de... ¿Okay? Aquí no hace falta poner los índices. ¿Okay? Pero si se dan cuenta, si yo tuviera solo esto, me rayé, ¿verdad? Porque tengo una cosa que tiene un índice arriba, un índice abajo, y se está transformando perfectamente con objeto índice arriba y objeto índice abajo. Y si parara ahí, excelente. Esta derivada es un tensor. ¿Ok? Pero no es todo lo que tengo, ¿verdad? Tengo otro término. Otro término que es de x tilde, ¿verdad? X. Bueno, y eso es cuando la derivada le pega a esto, ¿verdad? Este término arruina todo. Este término me está diciendo que mi objeto no es un tensor. ¿Okay? Y noten que este término se va para cero si estoy haciendo solo una transformada de Lorentz.
Quiere decir que si el espacio es plano, que era la simetría del espacio plano, el espacio es plano, esto sería para cero y de hecho se transforma en un tensor. Entonces quiere decir que esto tiene de alguna manera algo que ver con el hecho de que mi espacio es curvo. ¿Okay? Ahora, el truco que hace uno para resolver este problema, ahorita les voy a decir solo el truco y luego voy a enseñarles un caso donde se emerge naturalmente, es inventarse, esto parece muy artificial, es inventar un objeto tal que la derivada cambia ahora. La derivada la vamos a escribir como, vamos a usar el nombre como, vamos a escribir la derivada en lugar de que sea solo la derivada con respecto a esto, va a ser la derivada normal, que es la que hicimos aquí, más o menos, esto va a depender, un objeto que tiene que tener, en este caso tiene que tener 3 índices. Un objeto de 3 índices. Ahorita lo vamos a ver explícitamente. Un objeto de 3 índices y el rol de este objeto de 3 índices es que se transforma mal. Se transforma mal básicamente con un menos de esta cosa. Transforma en el negativo de esto y cancela esta transformación de manera que la derivada esta es un tensor. ¿Okay? Esa es la idea de esta derivada. Ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a deducir este objeto para un caso a partir de un problema muy físico. Ya después ustedes van a aprender cómo descubrirlo de manera puramente matemática. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer en los últimos 10 minutos. Es muy, muy sencillo. Entonces, ¿cómo hacer derivadas bien hechas en un espacio-tiempo? Entonces, como ha sido mi política últimamente, en estas 4 clases que les estoy dando, mi política ha sido usar principios físicos. Usemos un principio físico. Usemos el principio físico más sencillo posible, y es como empezamos a estudiar relatividad, que era estudiar partículas libres. Partículas libres. Recordemos que partículas libres, cuando hacíamos teoría prerelativista, eran partículas con velocidad constante. Después descubrimos que en Minkowski era una cosa un poquito más interesante. Ahora vamos a ver qué pasa si nuestra partícula libre vive en un espacio-tiempo. En principio hay que poner una constante aquí enfrente, pero no importa. Para lo que vamos a hacer ahorita no va a ser importante. Es la integral sobre una trayectoria. Vamos a escribir Minkowski. Minkowski era básicamente eso. ¿Ok? Y ahora vamos a promover esto, porque estamos promoviendo precisamente porque queremos agrandar el espacio de simetría. Recordemos nuestro principio a la Einstein, y era, vamos a terminar con una cosa que tiene, en lugar de eta, mg. Entonces ahora queremos estudiar la física de esa partícula. ¿Okay? Una partícula que no está bajo la influencia de ninguna fuerza obvia, viajando en un espacio que está puro. Vamos a encontrar la ecuación de movimiento. ¿Okay? Y para encontrar la ecuación de movimiento, nuevamente lo que vamos a hacer es usar el principio de Hamilton. Entonces le vamos a sacar la variación a este objeto que está aquí y lo vamos a hacer, vamos a reescribir esto un poco. Vamos a escribirlo como, aquí hay una constante, no se olviden, no importa en este momento. Vamos a escribir como d lambda, donde lambda es un parámetro, ¿okay? Parámetro cualquiera, porque como discutimos la vez pasada, estas acciones van a ser invariantes ante reparametrización. ¿Okay? Y aquí vamos a tener que mu de x mu de lambda de x mu de lambda. ¿Okay? Entonces vamos a sacar la variación. Lo primero que va a ocurrir es que la raíz cuadrada esta, todo está dentro de la integral, la raíz cuadrada va a bajar aquí, 2, ¿verdad? Y ahí vamos a tener que hacer la variación de esto que está aquí. Va a ser menos, y la variación de g es la derivada de g. Vamos a ponerlo con respecto a alfa, digamos. Delta x alfa multiplicado por esto que está aquí. Ok,
Ok, eso es lo primero. Esta es la primera parte que es nueva, ¿verdad? Esto no pasaba antes. Más, perdón, vamos a sacar este menos para atrás. Menos ahí. Más G mu alfa dos veces, porque esto es simétrico, la matriz es simétrica. Dos veces y vamos a escribir de x mu de lambda de lambda delta x nu. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si se recuerdan, pero que se recuerden, esta cantidad que está aquí, esta raíz cuadrada, no es nada más. Recuerden que habíamos definido el tiempo propio. Esto va a ser el análogo del tiempo propio. Pero en un espacio curvo va a ser nada más que d tau de lambda. Acuérdense que este va a ser el reloj de un observador en reposo en este espacio curvo. Igual podemos definir tiempo y reloj. ¿Okay? Va a ser dt de lambda. Y ahora lo que vamos a hacer es que, el truco aquí es que vamos a cambiar variables. ¿Okay? Entonces recuerden que aquí hay un d lambda, perdón. Hay un d lambda aquí. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a tirar, vamos a matar todos los d lambdas y los vamos a cambiar por dt's. ¿Okay? Entonces lo que nos va a quedar, lo voy a escribir y ahorita explico cómo se hace. En medio de tau menos g. Ahora vamos a pasar a la notación que les expliqué hace un ratito. Delta x. Perdón. De x. Ahorita les voy a explicar por qué es que estoy tratando de hacer esto, porque si no sería un relajo. No cabe lo último. Desde tau. Bueno, una de las razones por las que hice eso es porque tendríamos un problema si no hago este truco. Si se dan cuenta, ustedes aquí tienen la derivada pegándole a la variación, entonces voy a tener que integrar por partes. Si yo me quedo con esta raíz cuadrada aquí enfrente, cuando integre por partes, entonces era bueno cambiar de variables de manera que ahora la integración por partes va a ser sencilla. La integración por partes lo único que va a hacer es este término de acá, ¿verdad? Ahora va a tener un menos, este término de acá se va a volver menos 2g nu, alfa. Y ahora le voy a poner esto, lo voy a escribir como x dot, nada más. X mu dot. Usar esta notación de aquí. Va a ser esto multiplicado por x dot alfa, x dot mu, ¿verdad? Menos 2, ¿verdad? G mu nu x nu dot dot. Listo, listo. Eso era, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces hice la integración por partes, le pego primero a la g y luego le pego a este que está aquí y eso me da la doble derivada. ¿Okay? Y ahora esto quiere decir que está multiplicado todo por la variación, que en este caso es x nu. Y aquí la variación era x alfa, entonces vamos a cambiar un poquito los nombres, solo para que todo quede con la misma variación. Entonces vamos a casarnos con x alfa. ¿Okay? Entonces quiero cambiar esta mu por alfa, voy a tener que poner un alfa aquí. Y aquí voy a tener que poner un alfa, pero cuidado de no repetir nombres. Tenemos un lambda. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en total adentro de la integral. Tenemos menos g mu nu, alfa x mu dot x nu dot, ¿ok? Menos 2 g mu alfa, lambda. Vamos a tener que cambiar un nombre ahí. No me gusta este nombre que le di. X nu mu, ¿ok? Menos esta cosa que está aquí. Menos 2 g mu alfa x dot dot mu.
X dot dot mu, X dot dot mu, X. ¿Okay? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, esta es la ecuación de movimiento de nuestra partícula libre en el espacio curvo. Veamos nada más un chequeo de sanidad. Si nosotros tuviéramos un espacio plano, esto es 0, X dot dot igual a 0, era exactamente lo que teníamos en el caso anterior. Está bien. Ahora, déjenme hacer un pequeño truco con este que está aquí. ¿Ok? Pequeño truco. A ver si lo estoy escribiendo. Solo déjenme revisar una cosa. Ok. No me gusta esta lambda, disculpen, pero es un índice contraído. Solo quiero que todos tengan los mismos índices en la G. Vamos a llamarla nu. Ok. Pero no es nada, no hice ningún cambio, ¿verdad? Porque ahora tengo todo como mu nu alfa, mu alfa. Okay. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a reescribir esto, porque nótese que esto va a ser simétrico. Esto está contraído simétricamente. Voy a cambiar el nombre de y esto quiere decir que lo puedo abrir como, en lugar de escribir dos veces esto, puedo escribir que mu alfa, nu, más que mu alfa, perdón, nu alfa, mu, ¿verdad? Esto que está aquí lo puedo escribir así porque lo estoy contrayendo con este objeto. ¿Está claro? No estoy viendo, por espero que esté claro. ¿Okay? Entonces, dos cosas son exactamente lo mismo, porque si ahora, digamos que ahora, esta se ve igualita, entonces la dejamos ahí. Este de aquí, imaginen, lo multiplico por esto, pero ahora le puedo cambiar el nombre a mu y a nu. Y me va a salir esto. ¿Okay? Entonces, la ecuación de movimiento, vamos a hacerle una manipulación más, nada más. ¿Ok? Solo una manipulacióncita más. Lo que vamos a hacer es que esta ecuación de movimiento vamos a tratar de dejar el x doble dot solito. Entonces vamos a multiplicar por menos un medio y vamos a multiplicar por g inversa. ¿Okay? Nos va a quedar x dot dot mu. Entonces tenemos menos, probablemente, vamos a poner menos un medio, g, entonces vamos a multiplicar por mu, x alfa mu, ¿verdad? X alfa mu, que le inversa a esta, multiplicando todo el resto de las cosas. El resto de las cosas son que mu es un nombre que ya no me gusta. A ver, lo voy a escribir todo y luego vamos a poner los índices, que está para que no se me hable. G menos G, ¿verdad? Tenemos tres Gs, ¿verdad? Tenemos estas dos Gs que están aquí y tenemos esta última G que está acá. Y todo esto va a estar contraído con X2, ¿verdad? Entonces ahora vamos a poner los nombres de manera correcta. Los X2, nótense que va a estar todo contraído con las cosas que están ahí. Lambda, sigma. Entonces, como guía, una guía buena que podemos utilizar es que veamos que este de aquí es especial. ¿Por qué? Y este es el que tiene el signo diferente, ¿verdad? Este de aquí es... No, esto no tenía signo menos. Perdón. Sí, sí. Este tiene signo menos. Okay, este de aquí es especial porque las X están contraídas con los índices de la métrica, no la derivada. Entonces, este término es lambda sigma. ¿Okay? De algo. Vamos a poner la derivada de algo. ¿Okay? Este es este término. Ahora vamos a ver estos dos términos que están acá. En estos dos términos que están acá, tenemos una contracción con la derivada, con las derivadas, y una contracción con uno de los índices. ¿Okay? Entonces, vamos a poner aquí lambda. No, esta es simétrica, así que no hay mucho problema con mover los índices. Y aquí vamos a tener sigma lambda. Nos falta un índice, que es el índice que se contrae acá.
Yo aquí, por supuesto, estoy utilizando un poco ya que tengo más experiencia con componer los índices, pero lo pueden hacer paso por paso. ¿Okay? Entonces, esto es la ecuación de movimiento. Y para los que estudiaron ya un poquito, de geometría diferencial o relatividad general, podrán reconocer que esta combinación de derivadas no es cualquier cosa. Esta combinación de derivadas es el famoso símbolo de Christophe. Entonces aquí lo tengo como es mu, lambda, sigma. Okay. Entonces realmente la ecuación de movimiento se puede escribir como la derivada con respecto a tau, ¿verdad? Lo estamos haciendo aquí, la derivada con respecto a tau de esto, el vector tangente, ¿verdad? Recordemos que era u mu era el vector tangente, ¿verdad? Entonces u lambda, u sigma, vector tangente, menos gamma, mu, lambda, sigma, u lambda, u. Y esta es la ecuación de movimiento. Espero que no se me haya ido un menos ahí. No, espero que no se me haya ido un menos. Es el problema de hacer las cosas en tiempo. Bueno, no es un problema, pero es por hacer las cosas en tiempo real. Creo que había un más al principio, que era el más que estaba dentro de la raíz cuadrada. ¿Ok? El más que está ahí. ¿Ok? Pero revisen, por favor, más. Ahora, esta derivada es una buena derivada. ¿Ok? Entonces aquí nos salió precisamente este objeto, es el objeto que ustedes le van a tener que agregar a su derivada para que la derivada de tensores continúe siendo tensor. Y además, esta gamma es el símbolo. Ustedes agarran este gamma, con este gamma pueden calcular el tensor de Riemann. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que aprendan mucho en su curso con Adrián, en lo que viene. Y si tienen algunas preguntas, por favor, ahora es el momento. ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? Sí, yo tengo una pregunta. Justamente Dale. la ecuación que salió ahí corresponde también a la ecuación de las geodésicas, ¿no? Es exactamente una geodésica. Esto es una Sí, pues. geodésica. Uh-huh. Entonces, esto lo que nos dice es partículas libres se mueven en trayectorias que son geodésicas. Excelente. Eso es exactamente lo mismo. Uh-huh. Sí, Muy pues. bien. Porque si te das cuenta, ¿qué es lo que minimizamos? Fue la longitud. Este fue el Sí, objeto que se... justamente. Entonces el símbolo de Ya. Cristóbal, de Cristóbal, lo que hace es, a ver, las geodésicas en el espacio plano son líneas rectas, ¿verdad? Lo que hace el símbolo de Cristóbal es avisarnos que no estamos en el plano y nos corrige para ir por la trayectoria más corta. Ya, sí, pues. Justamente. Gracias. ¿Algo más? Oscar, yo creo que ya estamos entonces.